No lo humille, porque algún día usted también necesitará el respeto que hoy le está negando. Un joven vestido con ropa sencilla dio un paso al frente sin dudarlo, y se enfrentó a una elegante mujer que utilizaba su posición y su dinero para humillar a un anciano de aspecto humilde. Mientras algunos observaban la escena con indiferencia y otros sonreían con desprecio, nadie imaginaba que aquel gesto de valentía terminaría desenterrando un secreto oculto durante casi 30 años y demostraría que el verdadero valor de una persona nunca se mide por el dinero, sino por la nobleza de su corazón. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Aquel amanecer de primavera, Madrid despertaba envuelta en el aroma del café recién hecho y el murmullo de los primeros comerciantes que abrían sus puestos en el mercado de San Miguel. Mientras la ciudad comenzaba un día más, Ihsan Balcázar caminaba con paso decidido, sosteniendo una carpeta contra el pecho. Dentro llevaba su currículum, varias certificaciones y la esperanza de conseguir el empleo que podía cambiar su vida. Había repasado una y otra vez las respuestas para la entrevista mientras tomaba su habitual café solo, convencido de que aquella oportunidad era el primer paso para dejar atrás años de dificultades. Desde hacía demasiado tiempo convivía con la incertidumbre. Ramiro Baeza solo encontraba trabajos esporádicos. Celia nunca ocultaba que esperaba mucho más de él, y Bruno seguía acumulando deudas por culpa del juego. Aún así, Ihsan jamás respondió con resentimiento. Prefería levantarse antes del amanecer, buscar nuevas oportunidades y confiar en que el esfuerzo, tarde o temprano, acabaría encontrando su recompensa. Al atravesar el mercado, un grito rompió la tranquilidad de la mañana. «Lárguese de aquí, no vuelva hasta que pueda pagar». Las conversaciones se apagaron por un instante. Un anciano sostenía una pequeña bolsa de fruta mientras intentaba explicar, con evidente vergüenza, que había perdido la cartera y que un familiar acudiría enseguida a ayudarlo. El vendedor, convencido de que todo era un engaño, seguía humillándolo delante de todos. Nadie dio un paso al frente. Ihsan miró la hora. Si continuaba caminando, todavía llegaría puntual a la entrevista. Bastaba con apartar la vista, igual que hacían los demás. Sin embargo, sus pasos se detuvieron. Se acercó hasta colocarse entre el comerciante y el anciano. No debería hablarle así. Nadie merece ser tratado de esa manera. El vendedor frunció el ceño. ¿También quiere perder el tiempo? Sin responder a la provocación, Ihsan sacó del bolsillo el poco dinero que llevaba para el transporte y el almuerzo. Era prácticamente todo lo que tenía. «Yo pagaré la fruta». El comerciante tomó el dinero con desgana y dejó marchar al anciano. Poco a poco, el mercado recuperó su ritmo habitual. El hombre mayor observó a Ihsan con sincera gratitud. «Has gastado lo poco que tenías por alguien a quien ni siquiera conoces». Ihsan sonrió con sencillez. «Mañana quizás sea yo quien necesite ayuda. La vida siempre encuentra la forma de devolvernos lo que damos». El anciano estrechó su mano con firmeza. «Me llamo Esteban. Encantado. Yo soy Ihsan». Mientras conversaban, Ihsan descubrió que aquel hombre conservaba una serenidad difícil de explicar. Sacó de su bolsillo un antiguo reloj de plata, comprobó la hora y volvió a guardarlo con el cuidado de quien protege un recuerdo irreemplazable. «Ese reloj debe de significar mucho para usted, más de lo que imaginas. Me recuerda que el tiempo siempre termina revelando la verdad». Aquellas palabras quedaron grabadas en la memoria de Ihsan. Esteban insistió en devolverle el dinero algún día, pero Ihsan negó con la cabeza. «No hace falta. Considérelo un gesto sin importancia». El anciano sonrió con una calidez poco habitual. «No, muchacho. La bondad nunca es poca cosa. La bondad siempre encuentra el camino de regreso». Ihsan bajó la mirada.
Aquella frase le transmitió una paz difícil de explicar. Cuando finalmente decidió marcharse, comprobó el reloj con sobresalto. El autobús que debía llevarlo a la entrevista acababa de partir. Corrió hasta la siguiente parada, pero comprendió que había perdido su oportunidad. Durante unos instantes, sintió un profundo vacío. Había esperado aquella entrevista durante semanas. Sin embargo, al recordar el alivio reflejado en el rostro del anciano, descubrió que no sentía arrepentimiento. «Habrá otra oportunidad», se dijo en voz baja. Antes de despedirse, Esteban pidió su número de teléfono. «Permíteme llamarte algún día. Será un placer». Ihsan se alejó entre la multitud sin imaginar que aquel encuentro cambiaría por completo el rumbo de su vida. Desde un elegante automóvil negro detenido a pocos metros, un hombre descendió apresuradamente. «Don Esteban, llevamos buscándolo por todas partes. ¿Se encuentra bien?» El anciano dirigió una última mirada hacia Ihsan, acarició el viejo reloj de plata y murmuró con una serena sonrisa: «Creo que, por fin, he encontrado a la persona que llevaba tanto tiempo esperando». 2 días después, Ihsan seguía sin olvidar el encuentro vivido en el mercado de San Miguel. Había retomado la búsqueda de empleo con la misma determinación de siempre, aunque perder aquella entrevista le había recordado lo frágiles que podían ser los planes. Aquella mañana revisaba ofertas en una pequeña cafetería cuando su teléfono sonó. «¿Hablo con Ihsan Balcázar?» «Sí, soy yo. Le llamo de Grupo Cervera. El señor Esteban Cervera desea reunirse con usted esta misma mañana. Un vehículo pasará a recogerlo dentro de 1 hora». Ihsan permaneció unos segundos en silencio. Pensó que debía de tratarse de un error. «¿Está seguro de que buscan a la persona correcta?» «Completamente, señor Balcázar». La llamada terminó sin más explicaciones. 1 hora después, un elegante automóvil negro se detuvo frente a su edificio. Durante el trayecto, Ihsan observó las calles de Madrid con una mezcla de curiosidad e incertidumbre. Nunca había imaginado que cruzaría las puertas de Grupo Cervera, una de las empresas familiares más prestigiosas del país. El edificio, situado en el barrio de Salamanca, reflejaba décadas de éxito. Sin embargo, al entrar, Ihsan percibió un ambiente muy distinto al que describían los periódicos económicos. Los empleados caminaban con discreción, los directivos hablaban en voz baja, y una tensión silenciosa parecía recorrer cada planta. En el último piso lo esperaba don Esteban. El anciano sonrió al verlo entrar. «Sabía que aceptarías venir. No podía rechazar una invitación como esta». Esteban le ofreció asiento y, antes de hablar de negocios, recordó lo sucedido en el mercado. «Ese día nadie hizo nada. Tú sí». Ihsan sonrió con humildad. «Solo hice lo que me pareció correcto». Don Esteban asintió lentamente. «Precisamente por eso estás aquí. Llevo muchos años rodeado de personas brillantes, pero cada vez encuentro menos personas íntegras». Sin rodeos, le explicó que llevaba tiempo buscando a alguien capaz de anteponer la honestidad al interés propio. Las cifras podían aprenderse. La integridad, no. «Quiero ofrecerte un puesto en la empresa». Ihsan abrió los ojos con sorpresa. «¿A mí? Ni siquiera tengo experiencia en una compañía como esta». «La experiencia se adquiere. Los valores, casi nunca». Aún intentaba asimilar la propuesta cuando la puerta del despacho se abrió. Entró una mujer de porte elegante, mirada firme y gesto sereno. Vestía un discreto traje azul marino y transmitía una autoridad natural que hizo cambiar el ambiente. «Perdón por la interrupción, abuelo. La reunión del consejo está a punto de comenzar, y los accionistas vuelven a exigir respuestas». Don Esteban suspiró con discreción. «Ihsan, ella es mi nieta, Ariadna Cervera». Los dos se estrecharon la mano. «Encantada. El placer es mío». Ariadna observó a aquel joven durante unos segundos.
No parecía alguien acostumbrado al lujo ni a los grandes despachos. Sin embargo, había una serenidad poco común en su manera de hablar, como si nada pudiera apartarlo de sus principios. Camino de la sala del consejo, Ihsan avanzó unos pasos detrás de ellos. Sin proponérselo, alcanzó a escuchar parte de la discusión. Los inversores están perdiendo la paciencia. Si no presentamos una solución estable antes de fin de mes, retirarán su apoyo. La reputación de Grupo Cervera no resistirá otro trimestre igual. Al entrar en la sala, el silencio fue absoluto. Entre todos los presentes, destacó Rogelio Santa Cruz, director financiero y viejo colaborador de la familia. Su expresión cambió apenas un instante al ver entrar a Ihsan junto a don Esteban. «¿Quién es ese muchacho?», preguntó con aparente indiferencia. «Un nuevo empleado», respondió Esteban con naturalidad. Rogelio sonrió, aunque sus ojos reflejaban otra intención. Conocía demasiado bien a don Esteban para creer en las casualidades. Si el fundador había llevado personalmente a aquel joven hasta el último piso de la empresa, debía de existir un motivo mucho más importante que un simple contrato de trabajo. Mientras la reunión comenzaba, Ariadna no dejaba de pensar en el joven que acababa de conocer. Algo en su actitud le resultaba distinto a la de tantas personas que se acercaban a su familia buscando prestigio o poder. Al mismo tiempo, Rogelio observó discretamente el expediente recién colocado sobre la mesa. En la portada, solo aparecía un nombre: Ihsan Balcázar. Lo leyó una vez más antes de apartar la mirada. Por primera vez en muchos años, tuvo la incómoda sensación de que una pieza inesperada acababa de entrar en el tablero. Y decidió que descubriría quién era realmente aquel joven antes de que don Esteban revelara sus verdaderas intenciones. Los días siguientes confirmaron que Grupo Cervera atravesaba uno de los momentos más delicados de su historia. Aunque Ihsan apenas llevaba una semana en la empresa, percibía la tensión en cada reunión y conversación que se interrumpía cuando algún directivo cruzaba el pasillo. Los rumores sobre importantes inversores dispuestos a retirar su apoyo crecían, y el consejo presionaba cada vez más a Ariadna para encontrar una solución inmediata. A pesar de todo, Ihsan cumplía cada tarea con la misma dedicación. Nunca intentaba llamar la atención. Escuchaba, aprendía y trataba con el mismo respeto al personal de limpieza que a los ejecutivos. Aquella actitud no pasó desapercibida para don Esteban. Una tarde lo invitó a compartir un café en su despacho. «¿Te estás adaptando bien?». «Mucho mejor de lo que imaginaba. Todos me han ayudado». El anciano sonrió. «No todos, Ihsan. Hay personas que solo ayudan cuando esperan algo a cambio». Ihsan bajó la mirada. «Mi padre siempre decía que el respeto no cuesta dinero». Don Esteban guardó silencio. Aquellas palabras despertaron un recuerdo difícil de explicar, como si ya las hubiera escuchado muchos años atrás. Mientras tanto, Ariadna soportaba la presión del consejo. Varios directivos insistían en que un matrimonio reforzaría la continuidad familiar y devolvería confianza a los inversores. La idea le resultaba humillante, pero también comprendía que cientos de empleados podían pagar las consecuencias de una crisis que no habían provocado. Aquella noche, tras una larga reunión, don Esteban habló con ella a solas. «No voy a obligarte a hacer nada. Lo sé, abuelo, pero la empresa necesita tiempo. Si recuperamos la confianza de los accionistas, aún podremos salvar todo lo demás». Ariadna recordó la serenidad de Ihsan, la dignidad con la que trataba a todos y la ayuda que había prestado a un desconocido sin esperar nada a cambio. Por primera vez pensó que solo alguien como él aceptaría ayudarla sin aprovecharse de la situación. Al día siguiente pidió hablar con él. Cuando Ihsan entró en su despacho, notó que Ariadna parecía más seria de lo habitual. «Necesito pedirte algo muy poco común». Él sonrió con cierta inquietud.
Empieza a preocuparme esa manera de empezar una conversación. Por primera vez, Ariadna dejó escapar una leve sonrisa. Quiero proponerte un matrimonio por contrato. El silencio llenó el despacho. Ihsan creyó haber escuchado mal. ¿Perdón? Ella le explicó la situación de la empresa, la presión del consejo y la necesidad de transmitir estabilidad durante unos meses. Todo estaría regulado por un contrato, sin obligaciones personales y con libertad para poner fin al acuerdo cuando la crisis hubiera pasado. Ihsan tardó unos segundos en responder. No soy la persona adecuada para algo así. Precisamente por eso he pensado en ti, porque sé que nunca intentarías sacar provecho de esta situación. Él negó despacio. No podría aceptar si esto significara engañar a las personas que confían en usted. Ariadna sostuvo su mirada. No pretendo engañar a nadie. Solo necesito ganar tiempo para proteger el trabajo de cientos de familias. Aquellas palabras hicieron que Ihsan pensara en los empleados que había conocido durante aquella semana. Aceptaré con una condición. Ariadna lo observó con curiosidad. Que nunca me pida renunciar a mis principios ni a mi dignidad. Ella extendió la mano. Jamás lo haré. Ihsan la estrechó. En ese mismo instante, sin que ninguno de los dos lo supiera, Rogelio Santa Cruz observaba la escena desde el pasillo a través del cristal entreabierto del despacho. Aquella decisión alteraba por completo los planes que llevaba años preparando. Horas más tarde recurrió a un antiguo contacto del Hospital Universitario La Paz para investigar discretamente el pasado de Ihsan. Entre viejos archivos, encontró una referencia incompleta sobre un recién nacido desaparecido hacía casi 30 años, y varias anotaciones relacionadas con dos apellidos que conocía demasiado bien. El expediente seguía incompleto. Pero Rogelio comprendió que, si sus sospechas eran ciertas, aquel joven podía convertirse en la mayor amenaza para todo lo que había construido. Cerró la carpeta lentamente. «Así que no eres un simple empleado», murmuró. Acababa de encontrar el primer hilo del que pensaba tirar hasta descubrir toda la verdad. La noticia del matrimonio sorprendió tanto a los empleados de Grupo Cervera como a los medios de comunicación. Nadie esperaba que Ariadna Cervera anunciara su compromiso con un joven prácticamente desconocido para el mundo empresarial. Mientras los periódicos hablaban de una decisión estratégica, pocos imaginaban el verdadero acuerdo que ambos habían firmado. La ceremonia fue sencilla y discreta. Solo asistieron algunos familiares y las personas más cercanas a la empresa. No hubo grandes celebraciones ni promesas apasionadas. Al intercambiar los anillos, Ihsan comprendió que aquel símbolo pertenecía al contrato, aunque deseó que algún día significara algo mucho más verdadero. Esa misma tarde se trasladó al ático de Ariadna, en Chamartín. La primera noche estuvo marcada por una cordial distancia. Cada uno ocupó una habitación distinta. Antes de retirarse, Ariadna dejó una carpeta sobre la mesa del salón. Aquí está el contrato. Si algún día quieres marcharte, solo tendrás que decírmelo. Ihsan la cerró sin leer una sola página. Prefiero confiar en tu palabra. Aquella respuesta dejó a Ariadna unos segundos en silencio. Hacía mucho tiempo que nadie depositaba en ella una confianza tan sencilla y desinteresada. Los días transcurrieron con una rutina inesperadamente tranquila. Desayunaban juntos antes de ir a la oficina y compartían algunas cenas al regresar. Una noche, al encontrar a Ariadna todavía trabajando, Ihsan preparó una cena sencilla y una taza de café sin decir una palabra. Ella sonrió por primera vez en mucho tiempo. Desde entonces, las conversaciones dejaron de girar solo alrededor del trabajo y comenzaron a centrarse en sus recuerdos, miedos y sueños. Ihsan descubrió que detrás de la firme directora ejecutiva había una mujer que llevaba años cargando sola con una enorme responsabilidad. Ariadna, por su parte, encontró en él una serenidad capaz de aliviar incluso las jornadas más difíciles. Una tarde, al salir de la empresa,
Caminaron por el paseo del Prado. El sol comenzaba a esconderse y las terrazas se llenaban de familias y turistas. ¿Nunca has pensado en hacer otra cosa?, preguntó Ariadna. Ihsan sonrió. Cuando era niño soñaba con tener una librería. Siempre pensé que los libros podían cambiar la vida de las personas. Ella lo miró con curiosidad. ¿Sigues creyéndolo? Más que nunca. Por primera vez en mucho tiempo, Ariadna rió con naturalidad. Aquella sencillez le resultaba reconfortante, muy distinta de las conversaciones calculadas a las que llevaba años acostumbrada. Mientras la relación entre ambos cambiaba lentamente, Rogelio Santa Cruz continuaba moviendo sus piezas. La investigación sobre Ihsan había despertado demasiadas preguntas. Los registros antiguos del hospital seguían incompletos, pero varias fechas coincidían con un caso ocurrido 29 años atrás. Convencido de que aquella información podía cambiar el futuro de Grupo Cervera, recurrió a una antigua colaboradora. Su nombre era Nerea Vilar. Inteligente, ambiciosa y experta en manipular situaciones a su favor, aceptó reunirse con Rogelio en una cafetería alejada del centro de Madrid. ¿Qué necesitas exactamente?, preguntó ella. Rogelio deslizó una carpeta sobre la mesa. Quiero que te acerques a la familia Cervera. Nerea hojeó los documentos. ¿Y quién es ese tal Ihsan? Rogelio sostuvo su mirada unos segundos antes de responder. Alguien cuya presencia puede arruinar todo lo que llevo años construyendo. Ella levantó la vista. ¿Qué gano yo con todo esto? Rogelio sonrió. Mucho dinero. Y la oportunidad de empezar una vida completamente distinta. Nerea cerró la carpeta antes de asentir. De acuerdo. Pero no pienso perder. Aquella misma noche, mientras Madrid recuperaba la calma, Ihsan y Ariadna compartieron una cena sencilla en el ático. Hablaron de sus familias, sus sueños y de los errores que habían aprendido a perdonarse. Sin darse cuenta, la frialdad del contrato daba paso a una confianza que ninguno de los dos había imaginado sentir. Desde la ventana, las luces de la ciudad iluminaban el horizonte. Ariadna observó a Ihsan servir 2 tazas de café y sonrió en silencio. Por primera vez desde que comenzó aquel inesperado matrimonio, dejó de verlo como un aliado temporal. Empezaba a verlo como el hombre en quien más confiaba. Sin embargo, a varios kilómetros de allí, Rogelio y Nerea ultimaban un plan para destruir esa confianza antes de que pudiera convertirse en algo mucho más profundo. Las semanas siguientes parecían anunciar que la calma había regresado a Grupo Cervera. La confianza de los inversores comenzaba a recuperarse y el ambiente en la empresa era más sereno. Sin embargo, Rogelio Santa Cruz sabía que el tiempo jugaba en su contra. Las últimas averiguaciones le hacían sospechar que Ihsan podía estar relacionado con el antiguo caso del recién nacido desaparecido. Si don Esteban descubría la verdad antes que él, perdería el control del futuro de la compañía. Con ayuda de Nerea Vilar y del doctor Mateo Llorente, preparó el golpe definitivo. Una mañana, durante una reunión extraordinaria del consejo, Rogelio apareció con una carpeta azul. Antes de tomar cualquier decisión sobre la sucesión de la empresa, todos deberían conocer esta información. El silencio se apoderó de la sala. Rogelio abrió la carpeta y dejó varios documentos sobre la mesa. Hace casi 30 años nació una niña que fue separada de su familia. Tras meses de investigación, todo apunta a que esa heredera es Nerea Vilar. Las miradas se dirigieron hacia la joven, que entró aparentando nerviosismo. Don Esteban permaneció inmóvil. Ariadna frunció el ceño. Ihsan observó la escena sin comprender qué ocurría. Rogelio mostró un supuesto informe de ADN firmado por el doctor Mateo Llorente. Las pruebas hablan por sí solas. Nadie dijo una palabra. Nerea fingió contener las lágrimas. Yo tampoco esperaba descubrir algo así. Don Esteban tomó el informe, lo leyó con calma y levantó la vista.
Por primera vez en muchos años, la duda apareció en su rostro. Aquella misma tarde, la noticia comenzó a difundirse entre los principales accionistas. Algunos exigían revisar la estructura de la empresa y otros cuestionaban la presencia de Ihsan junto a la familia Cervera. Mientras el caos aumentaba, Rogelio puso en marcha la segunda parte de su plan. Si sus sospechas eran ciertas, Ihsan no podía permanecer cerca de don Esteban un solo día más. Al salir de la empresa, un vehículo interceptó a Ihsan en una calle poco transitada. 2 hombres lo obligaron a subir antes de que pudiera reaccionar. Cuando recuperó el conocimiento, descubrió que estaba retenido en una antigua nave industrial a las afueras de Madrid. «¿Qué quieren de mí?», preguntó con serenidad. Uno de los hombres respondió sin mirarlo. «No es nada personal. Solo estorbas en el momento equivocado». Horas después, mientras fingía seguir inconsciente, Ihsan escuchó a 2 secuestradores hablar junto a la puerta. Cuando el viejo descubra el engaño ya será demasiado tarde. Rogelio dijo que nadie debía relacionar a ese chico con el expediente del hospital. Aquellas palabras bastaron para que Ihsan comprendiera que todo estaba relacionado con la falsa prueba de ADN y un secreto enterrado desde hacía casi 30 años. Mientras tanto, Ariadna, incapaz de localizar a su esposo, sospechó que su desaparición no era una casualidad. Don Esteban también desconfiaba. Había algo en el informe de ADN que no terminaba de convencerlo. Recordó entonces a Teresa Molina, una enfermera jubilada que había trabajado en la maternidad del Hospital Universitario La Paz la noche en que desapareció aquel recién nacido. Con ayuda de Emilio Rojas, lograron localizarla. Teresa conservaba una pequeña caja con recuerdos de su carrera. Entre ellos había una libreta donde anotaba incidencias que nunca llegaron a los registros oficiales. Después de tantos años, sus manos temblaban al pasar las páginas. De pronto se detuvo. «Aquí está». La anciana levantó la vista. «Aquella noche cambiaron a un bebé de habitación. Nunca pude demostrar quién dio la orden, pero siempre supe que alguien intentó borrar la verdad. Aquella anotación coincidía con la fecha del expediente que Rogelio había investigado». Don Esteban comprendió que llevaba demasiado tiempo siguiendo una pista falsa. Mientras Emilio solicitaba la recuperación de los archivos originales del hospital, Ariadna recibió una llamada anónima. «Si quieres volver a ver a Ihsan con vida, deja de investigar». La comunicación se cortó. Ariadna sintió un nudo en el estómago, pero comprendió que ya no luchaba solo por la empresa. Luchaba por el hombre del que, casi sin darse cuenta, se había enamorado. Al mismo tiempo, encerrado en la nave industrial, Ihsan encontró una vieja barra de hierro con la que logró aflojar la cerradura. Guardó en la memoria cada palabra que había escuchado y, cuando la puerta comenzó a ceder, comprendió que aún tenía una oportunidad de llevar aquella verdad hasta quienes más la necesitaban. Y, en otro lugar de Madrid, los archivos originales del hospital acababan de aparecer. La verdad estaba más cerca que nunca. El amanecer encontró a Madrid envuelta en una calma engañosa. Mientras la policía localizaba la nave donde Ihsan había permanecido retenido, Emilio Rojas llegaba al Hospital Universitario La Paz con la autorización necesaria para abrir los archivos originales de hacía 29 años. Después de varias horas revisando documentos olvidados, apareció una carpeta marcada como confidencial. Dentro se conservaban el registro de nacimiento, las huellas del recién nacido y una nota firmada por Teresa Molina. Todo coincidía con la anotación que la enfermera había guardado durante décadas. Aquella noche, un bebé había sido apartado de su familia por orden de personas nunca identificadas. Las pruebas de ADN solicitadas por don Esteban, unidas al testimonio de Ihsan sobre lo que había escuchado durante su secuestro, no dejaron lugar a dudas. Ihsan Balcázar era el verdadero hijo de Álvaro y Beatriz Balcázar. El niño desaparecido hacía casi 30 años
y cuya búsqueda don Esteban nunca había abandonado por la promesa hecha a aquella familia. Cuando Ihsan regresó a la mansión Cervera, todavía mostraba señales del secuestro, pero lo primero que hizo fue preguntar por Ariadna. Ella corrió hacia él sin importarle quién pudiera estar observando. Lo abrazó con fuerza, incapaz de contener las lágrimas. Pensé que te había perdido. Ihsan sonrió con cansancio. Yo solo pensaba en volver contigo. Por primera vez desde que firmaron aquel contrato, ninguno de los dos necesitó ocultar lo que sentía. Horas después, el Consejo de Administración volvió a reunirse. Delante de todos, don Esteban presentó los documentos originales y el nuevo informe de ADN. El silencio fue absoluto. Rogelio intentó desacreditar las pruebas, pero Ihsan relató la conversación escuchada durante su cautiverio. Emilio entregó después la libreta de Teresa Molina y los registros recuperados del hospital. La verdad ya era imposible de ocultar. El doctor Mateo Llorente confesó haber falsificado el primer informe a cambio de dinero. Nerea, incapaz de sostener la mentira, admitió que había aceptado participar en el plan de Rogelio por ambición. Los miembros del consejo solicitaron la destitución inmediata del director financiero. Rogelio abandonó la sala escoltado por la policía, comprendiendo que sus años de manipulación habían llegado a su fin. Pocos días después, Ihsan viajó junto a don Esteban hasta la residencia de Álvaro y Beatriz Balcázar. Ninguno de los tres sabía cómo comenzar aquella conversación. Beatriz abrió la puerta con gesto amable. Al ver los documentos y escuchar la historia, las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro. Álvaro permaneció inmóvil unos segundos antes de acercarse al joven. Llevamos casi 30 años preguntándonos dónde estabas. Ihsan no encontró palabras. Solo pudo abrazarlos. Ningún reproche tuvo espacio en aquel encuentro. Solo el tiempo perdido y la emoción de una familia que, por fin, volvía a estar completa. Aún así, Ihsan no olvidó a quienes lo habían criado. Gracias a la ayuda de la fundación, Bruno aceptó iniciar un tratamiento para superar su adicción al juego, y Ramiro encontró un trabajo estable. Cuando Ihsan fue a despedirse de ellos, Celia le pidió perdón por primera vez sin esconder las lágrimas. Ramiro, con los ojos humedecidos, le estrechó la mano. La familia no siempre la decide la sangre. También la construyen los años y el cariño. Ihsan comprendió que tenía razón. Semanas más tarde, la estabilidad regresó a Grupo Cervera. Los inversores recuperaron la confianza y Ariadna anunció que la empresa impulsaría una fundación para apoyar a jóvenes con talento que atravesaran dificultades económicas, inspirada en la historia de Ihsan. Aquella tarde, ambos regresaron al mercado de San Miguel. Caminaron por el mismo lugar donde todo había comenzado. Ariadna sacó del bolsillo el antiguo contrato de matrimonio. Lo observó unos segundos y lo rompió lentamente. Después abrió una pequeña caja de terciopelo. Dentro había una alianza sencilla. La primera vez te pedí que fueras mi esposo por necesidad. Sonrió emocionada. Hoy te lo pido porque te amo. ¿Quieres casarte conmigo de verdad? Ihsan respondió sin dudar. Sí, 1000 veces sí. Mientras colocaba el anillo en su mano, don Esteban observaba la escena sosteniendo su viejo reloj de plata. El anciano sonrió al recordar las palabras que había pronunciado el día en que conoció a aquel joven desconocido. La bondad siempre encuentra el camino de regreso. Todos guardaron silencio. No era un silencio incómodo, sino el de quienes comprendían que algunas heridas solo necesitaban tiempo, verdad y amor para empezar a sanar. Don Esteban se acercó a Ihsan, apoyó una mano sobre su hombro y, con la voz quebrada por la emoción, pronunció las palabras que llevaba tantos años esperando decir. Bienvenido a casa, hijo. Al final, la verdad, el perdón y el amor
siempre encuentran un camino para reunir lo que parecía perdido. La historia de Ethan y la familia Cervera nos recuerda que nunca es tarde para reparar el pasado y volver a construir un hogar. Personalmente, creo que el verdadero valor de una persona está en el cariño que entrega a los demás. Si esta historia ha tocado su corazón, escriba el número 1 en los comentarios. Si cree que puede mejorar o desea compartir su opinión, escriba el número 0. Me encantará leerle. La mayor riqueza no es el dinero ni el poder, sino la bondad, la capacidad de perdonar y de ofrecer una segunda oportunidad. Como una pequeña luz en medio de la noche, un gesto sincero puede cambiar el destino de toda una vida. Antes de despedirnos, le invito a pensar en las personas que han dado sentido a su camino y en aquellas a las que aún puede regalar una nueva oportunidad. Esta es una historia adaptada, creada para emocionar y transmitir valores inspirados en experiencias humanas. Si este relato le ha acompañado, será un placer volver a encontrarle en la próxima historia.